El objetivo de este curso es el de proporcionar al estudiante los conocimientos y habilidades necesarios para dar el servicio adecuado a los nuevos motores Signature de Cummins. Al término de este curso, el estudiante estará preparado para describir las características del motor Signature, describir las características y operación del nuevo sistema de combustible HPI-TP, localizar el flujo a través de los sistemas de lubricación, enfriamiento, aire y combustible, describir y realizar procedimientos de servicio y diagnóstico de fallas, entrar a la fase de calificación práctica del motor Signature. Signature es un motor completamente nuevo, desde el cárter de aceite hasta su doble árbol de levas a la cabeza, pasando por el tren de válvulas e inyectores. Este nuevo diseño incorpora todas las ventajas tecnológicas que se pueden integrar a un motor. Ha sido diseñado para optimizar los requerimientos de alta resistencia, menor peso, máxima eficiencia, confiabilidad y durabilidad. El motor Signature es un diseño de 6 cilindros en línea, turbocargado, enfriado por carga de aire. Tiene un diámetro de 5.394 pulgadas y una carrera de 6.654 pulgadas. El desplazamiento es de 912 pulgadas cúbicas. En la introducción están disponibles dos rangos de potencia. El primero es un rango de 600 HP a 2000 RPM con 2050 libras-pie de torque a 1200 RPM. El segundo es un rango de 565 HP a 2000 RPM con 1850 libras-pie de torque a 1200 RPM. Las dimensiones del motor Signature son tales que puede instalarse fácilmente en un compartimento diseñado para un motor N14. La potencia y torque disponibles del Signature lo hacen el motor ideal para aquellos clientes que requieren un motor de alta potencia y torque. Comencemos viendo los principales componentes del motor Signature. El bloque del motor es un diseño totalmente nuevo, que incorpora nuevas características. Todos los puertos roscados están diseñados para conexiones métricas de rosca recta con arosello. El bloque tiene integrada la cavidad de enfriador de aceite, nuevos sellos para los tubos de entrada y de salida del agua del compresor de aire, así como también un nuevo sello del tubo de drenado del turbo. Las camisas de cilindros del Signature son de un diseño de tope medio que incorpora dos arosellos para evitar pérdida de refrigerante. El bloque se maquina para aceptar 7 cojinetes de bancada con cojinetes de empuje colocados en el cojinete de bancada número 4. El cigüeñal es similar en diseño al N14, en que no son necesarios contrapesos en los muñones número 2 y número 5 del cigüeñal. El engrane del cigüeñal, el aro de tonos y el adaptador del cigüeñal están permanentemente ensamblados al cigüeñal. Las tapas de bancada se colocan en el bloque por medio de anillos posicionadores. Los pistones articulados tienen un tazón con domo que corresponde a la posición del inyector en el centro del pistón. El perno del pistón de flotación total conecta el pistón a la biela. El perno se mantiene en su lugar usando anillos de retención. Las tapas de biela se mantienen en su lugar con 4 tornillos. El motor Signature utiliza boquillas de enfriamiento dirigidas al pistón. Una placa de refuerzo se monta a la falda del bloque por medio de tornillos especiales. La bomba del aceite se monta a la parte inferior del bloque y es impulsada por el engrane del cigüeñal. La longitud y configuración del tubo de succión de aceite depende de la instalación del cárter de aceite. Se instala un cárter de aceite reversible de acero estampado que usa una junta del cárter reutilizable. La junta de la cabeza de acero moldeado tiene sellos de aceite y de refrigerante. Se ha maquinado una ranura en la parte superior de la camisa.
Un anillo de fuego intercambiable se instala en la ranura. En el motor Signature se utiliza una cabeza de cilindros de una pieza de un diseño completamente nuevo. Asientos de válvula y guías de válvula reemplazables se instalan en la cabeza de cilindros. Se instalan 4 válvulas por cilindro en la cabeza. Las válvulas de escape tienen vástagos más largos que las válvulas de admisión. Los inyectores de combustible son un diseño hidromecánico de tobera abierta. La cabeza de cilindros aloja ambos árboles de levas, tanto el del tren de válvulas como el de inyectores. El árbol de levas que acciona los inyectores es más grande y se monta en el lado de bomba de combustible del motor. El árbol de levas que acciona las válvulas y el freno del motor se monta en el lado de escape. Los balancines están montados en ejes e incluyen seguidores de levas de rodillos. Si el motor no está equipado con frenos de motor, se instalan espaciadores en el eje de balancines en lugar de los balancines del freno. Los 3 solenoides del freno del motor se instalan en los ejes de balancín. Un extremo del arnés del freno del motor se conecta a los solenoides. El otro extremo del arnés se conecta al conector de transferencia en la cabeza de cilindros. El motor Signature presenta una junta de la cubierta de balancines reutilizable. La cubierta es plástica, reforzada de resina de una sola pieza. El soporte frontal del motor se monta directamente al bloque usando 6 tornillos. La carcasa de engranes de aluminio se monta en el frente del bloque usando una junta de acero moldeado tipo laina. En el tren de engranes frontal, el engrane loco inferior de concepto es impulsado por el engrane del cigüeñal. El engrane loco de ajuste es impulsado por el engrane loco inferior de concepto. El engrane de concepto del árbol de levas de inyectores es impulsado por el engrane loco de ajuste. El engrane del árbol de levas de válvulas es impulsado por el engrane de concepto del árbol de levas de inyectores. Cuando el motor está equipado con un compresor de aire, el engrane del compresor de aire es impulsado por el engrane loco inferior de concepto. El motor Signature usa 2 cubiertas de engranes de acero estampado. Existe una marca en la cubierta inferior que se utiliza durante los procedimientos de sincronización y ajuste del tren de válvulas e inyectores. Los motores Signature usan un retén frontal del cigüeñal montado sobre birlos en la cubierta de engranes inferior. Un ensamble de llenado de aceite y el respiradero del cárter se fijan a la cubierta de engranes inferior en el puerto de acceso. Un nuevo estilo de compresor de aire Cummins se instala en la parte trasera de la carcasa de engranes. Este compresor es sujetado por un soporte que se atornilla en la parte trasera del compresor y en el bloque del lado de bomba de combustible. El módulo del Sistema de Combustible Integrado, o IFSM, es el corazón del sistema de combustible totalmente nuevo, desarrollado para el motor Signature. El cabezal del filtro de combustible es parte de fundición de la carcasa del IFSM. El motor Signature usa el nuevo filtro FS1007 de Fleetguard. La entrada del aire se atornilla en el lado de la cabeza. Proporciona sitios de montaje para el control de 4 pasos de la compuerta de descarga y para el sensor de combinación de presión y temperatura del aire de admisión. La placa de enfriamiento del SM y el SM se montan también en la cabeza de cilindros. La mayoría de los sensores se encuentran en el lado de bomba de combustible del motor montados al bloque, conexión de entrada de aire y al IFSM.
Un arnés relativamente corto es el resultado de la cercanía del SM al IFSM. 3 cubiertas de nylon son colocadas sobre el SM e IFSM y pueden quitarse fácilmente para inspección o servicio del SM o IFSM y de componentes relacionados. Se proporcionan múltiples ubicaciones de la bayoneta en ambos lados del motor. Uno de los soportes de elevación se monta a la cabeza en la parte trasera del motor en el lado de bomba de combustible. Una cubierta de volante de tamaño estándar SAE se monta en la parte trasera del bloque. Esta cubierta se maquina para alojar el sello trasero del cigüeñal. Se usan 12 tornillos para fijar el volante y tope de cojinete al cigüeñal. La carcasa de engranes está atornillada a la cabeza al motor junto con el soporte frontal de elevación. La carcasa de termostatos y cubierta de la carcasa de termostatos se fija al frente de la cabeza de cilindros en el lado de escape del motor. Se proporciona un puerto en la carcasa de termostatos para la instalación del sensor de temperatura de refrigerante. Un puerto de montaje del calentador del bloque está fundido en el lado de escape del bloque. El enfriador de aceite. Cubierta del enfriador de aceite con su cabezal del filtro fundido integralmente y cavidad del termostato de aceite se atornillan a la cavidad del refrigerante fundida en el bloque. El motor Signature usa un nuevo filtro de aceite LF9000. Un conector de entrada del agua de fundición de aluminio está unido al bloque. El filtro roscado del agua se instala en el cabezal del filtro fundido en la conexión de entrada del agua. Un múltiple de escape de 3 piezas se atornilla a la cabeza de cilindros de flujo cruzado Signature. El múltiple proporciona el montaje para el turbocargador con compuerta de desahogo HX60WG y la tubería del turbocargador. La bomba del agua impulsada por banda está atornillada al frente del bloque. La fundición de la bomba del agua proporciona un sitio para montaje del alternador. La carcasa de engranes proporciona un sitio de montaje para el compresor de freón. El amortiguador de vibración y la polea del cigüeñal se montan al frente del cigüeñal. Están disponibles múltiples ubicaciones para el ventilador. La banda del alternador y compresor de freón, el tensor y polea loca se montan al frente del motor. La bomba del agua y el ventilador son impulsados por una banda y tensor instalados en el frente del motor. Esto completa el ensamble del nuevo motor Signature de Cummins.